Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Hola, Begoña. Hola, ¿qué tal? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Xavier García del Muro, del ICO Hospitalet de Barcelona. Bienvenido, Xavier, a este podcast. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí discutiendo los resultados de ESMO y además quería aprovechar para felicitaros por esta iniciativa práctica y útil. Gracias a ti por participar. Bueno, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes sobre cáncer urotelial que se han presentado en la edición anual del Congreso Europeo de Oncología Médica, que, como sabéis, este año se ha realizado otra vez de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19, los días 19 al 21 de septiembre. Xavi, ¿qué destacarías tú como más importante en cáncer urotelial en este congreso? La verdad es que ha sido un congreso en el que se han presentado cosas realmente importantes en cáncer urotelial y que han estado la gran mayoría las presentaciones más importantes alrededor de la primera línea de tratamiento del cáncer de vejiga avanzado, ¿no? Y más bien quizá intentando explorar o contestar a la pregunta de qué puede aportar la inmunoterapia al incorporarse a la primera línea de tratamiento. Veremos estudios con diferentes estrategias, también con diferentes resultados, pero todos alrededor de esta idea. Vamos a comentar primero dos grandes estudios randomizados, dos estudios muy esperados desde hace tiempo, que además pues alguna nota de prensa ya nos anunciaba por dónde iban los resultados. Después vamos a hablar también de un estudio un poco más modesto, pero no menos importante, un ensayo fase 2 randomizado, también en primera línea de tratamiento. Los tres estudios que hemos comentado pues combinan la inmunoterapia con la quimioterapia en primera línea con diferentes estrategias. Y después también añadiremos pues datos nuevos de dos estudios ya conocidos, ya presentados, pero que también incorporan de alguna forma la inmunoterapia al tratamiento de primera línea. El primero de ellos, y ahora vamos a los estudios que decíamos, ya muy esperados y además cuyos resultados conocíamos parcialmente por una nota de prensa, es el Keynote 361. Un ensayo randomizado de 3 brazos que compara como tratamiento estándar quimioterapia con quimioterapia estándar más pembro y con pembro solo. Entonces, la quimioterapia podía ser cisplatino o carboplatino a elección del investigador. Quedaba no con unos criterios rígidos, sino a elección del investigador. Y el pembrolizumab se prolongaba durante aproximadamente 2 años de tratamiento. Los endpoints principales del estudio eran supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y tenía 2 análisis previstos, 2 análisis secuenciales, ¿no? Jerárquicos. Primero, un análisis de supervivencia global en las ramas de quimioterapia más pembrolizumab versus quimioterapia sola. Si este análisis era positivo, entonces en un segundo análisis para también supervivencia global se comparaba pembrolizumab a quimioterapia. Este último en el subgrupo de pacientes con un CPS superior a 10, un Combined Positive Score, ¿no? Expresión de PDL1 superior a 10. El estudio incluyó más de 1.000 pacientes y no ha habido diferencias significativas en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global en el primer análisis, o sea, quimioterapia más pembrolizumab versus quimioterapia sola. Los resultados de supervivencia global, por ejemplo, son de 17 meses de mediana en la rama de combinación versus 14 meses en la rama de quimioterapia sola, pero estas diferencias, esta tendencia no alcanza el nivel de significación estadística que se había establecido previamente, con lo que podemos concluir que el estudio es negativo, que la combinación de quimioterapia con inmunoterapia
con pembrolizumab no es superior a la quimioterapia sola. Estos resultados contrastan un poco con los resultados preliminares del estudio INVIGO 130, que era un estudio bastante similar en diseño, pero utilizaba atezolizumab en lugar de pembrolizumab. Pero tenemos que tener en cuenta que conocemos solo datos muy preliminares del INVIGO, que el seguimiento todavía es reducido y no tenemos datos definitivos de supervivencia global. Con lo que tampoco podemos decir que los resultados estén en contradicción, sino que debemos esperar los resultados definitivos del INVIGO 130. El segundo gran estudio que comentaba es el estudio DANUBE, también un estudio randomizado con 3 brazos de tratamiento, cuya inclusión de pacientes finalizó hace ya bastante tiempo, un estudio también muy esperado, pero con un diseño un poco diferente al anterior. Aquí compara en el brazo estándar quimioterapia, también con carboplatino o cisplatino, en combinación con gemcitabina, con inmunoterapia, con 2 estrategias de inmunoterapia, no con la combinación de inmuno más quimioterapia. Una de ellas es durvalumab solo, anti-PDL1, y la otra es el doble checkpoint inhibición, o sea, durvalumab más tremelimumab, el anti-CTLA4. Los endpoints principales son un poquito más complejos en este estudio, ¿no? Es dual, hay uno de supervivencia global comparando la rama de durva sola, o sea, del anti-PDL1 versus quimioterapia en el grupo de pacientes con expresión elevada de PDL1, y un segundo endpoint principal es la comparación de la rama de durva-treme del doble checkpoint en la población total versus quimioterapia en la población total, en la población por intención de tratar. También se han incluido más de 1.000 pacientes y en este estudio tampoco observamos diferencias en supervivencia global entre ni en el primero ni en el segundo análisis, ¿no? O sea, ni durvalumab es superior a quimioterapia en los pacientes con PDL1 positivo, ni la combinación de durva y treme es superior a quimioterapia en la población por intención de tratar. Sí que se observa una tendencia, las cifras de supervivencia global son un poco superiores, pero no alcanza tampoco el nivel de significación estadística. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Pues que también la estrategia de hacer ni inmuno sola, ni doble inmuno checkpoint inhibición es superior a quimioterapia en la primera línea de tratamiento. Estos 2 estudios, la verdad es que utilizan poblaciones muy amplias, heterogéneas, pacientes elegibles para cisplatino, pacientes inelegibles. En el global de las poblaciones vemos que los estudios son negativos, pero, como decíamos antes, tenemos que esperar todavía el resultado de otros estudios, concretamente los resultados de supervivencia global del INVIGO 130, estudios como el Checkmate 901 o el estudio NILE, actualmente en curso, y que también abundan más sobre estrategias similares antes de tomar de extraer conclusiones definitivas. Pero hasta el momento parece que ni la combinación ni la incorporación como tratamiento único de la inmunoterapia en primera línea sea superior a la quimioterapia convencional en estos pacientes. Te quería preguntar tu opinión acerca de por qué crees que ha podido ocurrir estos resultados tan diferentes en supervivencia global entre el Javelin y los estudios con combinación. ¿Tú crees que se ha debido a la selección de la población, que se trataba de una población PDL1 enriquecida como ocurrió en el Javelin y en los otros estudios, ¿no? ¿O qué crees que puede haber ocurrido? Realmente es muy difícil de dar una explicación convincente, ¿no? Probablemente hay muchos factores que influyen, pero la verdad es que en mi opinión y yo pienso que en la mayoría de los que nos dedicamos al cáncer de vejiga, estos resultados han sido un poco decepcionantes. No esperábamos que la combinación no diera un resultado superior a la quimioterapia sola, ¿no? Realmente es difícil de decir, pero la población del Javelin
es mejor, ¿no? Estamos excluyendo aquellos pacientes que progresan rápidamente, que son un número pequeño, pero sabemos que algunos de estos pacientes con inmunoterapia de entrada incluso pueden ir peor, o sea que puede ser esto un factor. Otro factor, indudablemente, entre la quimioterapia y la inmunoterapia hay relaciones complejas y quizá mucho más complejas de lo que en este momento entrevemos, ¿no? Y esto puede influir. Sabemos, ¿no?, de una forma más simple, la quimioterapia produce muerte celular, liberación de antígenos, esto puede estimular la respuesta inmunitaria en algunos casos, quizá esto producido en un momento determinado o asociado a otros fenómenos, ¿no?, en respuesta inmunitaria o en inflamación que se producen, puede hacer que la actividad sea preferible en un momento que otro. No lo sé, todo es especulación, pero realmente es un resultado sorprendente. Y además es interesante, quizá que vamos a hablar de ello cuando hablemos de uno de los abstracts que también se presentó, que es el análisis de subgrupos del estudio Javelin Bladder 100. ¿Cambiarías, una vez conocido estos resultados, el diseño de los estudios en primera línea? ¿Qué cambiarías una vez conocido esto? ¿Algo en el diseño, en la selección de la población? ¿En el objetivo, incluso en los objetivos primarios del estudio? Esta es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar. Desde luego, tenemos que cambiar los diseños. Hombre, de entrada, lo que yo propondría es un estudio translacional muy potente, ¿no?, que nos ayude o que nos pueda ayudar quizá en un análisis posterior a ver qué subgrupos pueden beneficiarse más o menos. Yo creo que esto es fundamental. Iremos conociendo, de hecho se presentó en ESMO este año también un análisis, ¿no?, de factores, de biomarcadores del estudio Javelin, que tampoco aclaró demasiadas cosas. Quiero decir que, ¿no?, pues reconocimos que podían jugar un papel los factores que ya sabíamos que se asocian a buena respuesta inmunitaria, y los que la suprimen pues también tenían peores resultados. O sea, no ha aportado nada nuevo, pero hay que insistir mucho en esto, porque esto en el futuro nos puede ayudar a definir mejor los subgrupos. Y después la otra cosa que se me ocurre es en el diseño de los estudios, quizá hacerlos en series más homogéneas. Es decir, que aquí está muy bien meter todo tipo de cáncer de vejiga porque es una forma de hacer estudios rápidos, pero hemos visto que esto no sirve y como sabemos, dentro de este tumor hay poblaciones muy diferentes y no me refiero solo ya a los subtipos moleculares, ¿no?, sino clínicamente los pacientes fit y unfit no son lo mismo, ¿no?, y los pacientes que tienen quizá metástasis viscerales o que no han respondido a la quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, pues pueden ser peores casos. Quizá tenemos que hacer estudios más limitados o por cohortes más bien diferenciadas que nos ayuden a apreciar si hay alguna subpoblación que realmente se beneficia de estos abordajes. Probablemente cuando tengamos resultados de estos estudios que estamos esperando, ya con un volumen mucho mayor de pacientes, podamos quizá lanzar hipótesis ya un poco más dirigidas, ¿no? Ahora estamos hablando de cosas muy generales. La siguiente presentación, y continuamos con el mismo tema, con los tratamientos en primera línea del cáncer de vejiga avanzado. Es un estudio más modesto que los anteriores, es un fase 2 randomizado, pero probablemente del mismo interés o de gran interés. Es un estudio además español que fue presentado por Begoña Pérez Valderrama y que en una población de 85 pacientes comparaba la quimioterapia clásica a una nueva estrategia de combinación de avelumab, un anti-PDL1, con quimioterapia. Y además esto sí que se limitaba, en el sentido de lo que estábamos diciendo antes, se limitaba a un subgrupo de pacientes que son los pacientes inelegibles para cisplatino, con lo que la quimioterapia era más homogénea. Creo que esto es importante, y también las características de los pacientes. El tratamiento experimental consistía en un tratamiento de inducción con avelumab, con inmunoterapia en monoterapia de entrada, 2 ciclos, para después incorporar la quimioterapia, dando la quimioterapia con carbogencitabina asociada a avelumab, 6 ciclos de quimio, y
continuar con mantenimiento con avelumab, como en el estudio Javelin. Esto era comparado a quimioterapia sola, estándar, en la rama de tratamiento estándar. El endpoint principal, como estudio fase 2, era respuesta. Los resultados pues también fueron un poco decepcionantes. La verdad es que las tasas de respuestas fueron similares en ambas ramas y también la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global. Y una observación interesante es que hubo más progresiones precoces en la rama de inducción con inmunoterapia de entrada. A pesar de esto, los resultados de supervivencia fueron similares, pero hubo progresiones más rápidas, incluso más exitus en las primeras semanas de tratamiento en la rama de inmunoterapia sola, de inmunoterapia en monoterapia. Con lo que esto tampoco parece una estrategia de combinación que ofrezca ventajas sobre la quimioterapia estándar. Yo quería preguntarte, a ver tu opinión, si con los resultados tanto de los dos fase 3 como del fase 2 randomizado, si crees que la FDA y la EMA debería revisar la indicación de utilizar inmuno en primera línea en pacientes unfit para cisplatino. Porque en todos los estudios lo que hemos visto es que en las ramas de inmunoterapia el número de muertes es mayor que en la rama de quimioterapia en los primeros meses, incluidos los pacientes que eran PDL1 positivos, lo cual contraindicaría un poco la indicación actual de utilizar inmuno en estos pacientes. No sé cuál es tu opinión. Pues desde luego esto cuestiona esta indicación, a pesar de que la indicación ya fue restringida, ¿no? En una primera modificación. Inicialmente era para todo paciente inelegible, pasó después a PDL1 positivo y a lo mejor ¿no? Esto sería más lógico limitarlo a aquellos pacientes que son inelegibles para todo tipo de quimioterapia, también para carboplatina, que como sabemos los hay, ¿no? Son más infrecuentes, pero los hay. Estos pacientes pues a lo mejor pueden beneficiarse. Independientemente, en este caso tampoco puedes darles quimioterapia que sean PDL1 positivo o negativo. Pero tendría sentido restringir esta indicación, ¿no? A nivel de agencias reguladoras o quizá a nivel nuestro en el día a día, ¿no? Restringirlo a aquellos pacientes que no están. Es que además, si ves la tasa de respuesta de todos los subgrupos con carboplatino, es mucho más alta de lo que estaba descrito inicialmente, ¿no? Siempre la tasa de respuesta clásica era un 36%, 38%, y en estos estudios hablamos del 45, 50, 55%, ¿no? Con carbo, lo cual apoyaría más el hecho de que debamos empezar con carboplatino antes que con inmuno, incluso que aunque el paciente sea PDL1 positivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero felicitarte en nombre del resto de investigadores. Y la verdad que, bueno, yo pensaba que quizá este estudio iba a arrojar algo de luz y iba a ser algo positivo en el tratamiento de los pacientes unfit. Y no sé si en base a todos esos resultados que habéis comunicado, que habéis estado comentando, pues que quizás esa rama de inducción en la que se pueden perder pacientes se podría a lo mejor, para no perder pacientes, incluir la quimioterapia de entrada en combinación con la inmuno, ¿no? Y luego a lo mejor quizás un mantenimiento o algo así, o no sé qué opinas acerca de... Bueno, yo creo que el mensaje más importante en realidad del Inducomain es precisamente este, ¿no? Que no se debe empezar con inducción en los pacientes con enfermedad metastásica con inmunoterapia. Esto venía realmente de la hipótesis de que sabéis que había un estudio retrospectivo que había comunicado el grupo de Tom Post en el que sugerían que quizá empezar con inmunoterapia favorecía el hecho de que los pacientes después tuvieran mayor tasa de respuestas con quimioterapia, y un poco este estudio contradice esa hipótesis, ¿no? Luego es verdad que cuando se censuraron los pacientes que no habían llegado a la primera reevaluación porque habían progresado antes de tiempo o habían fallecido, las curvas se igualaban bastante. Entonces yo creo que esto es un poco el mensaje. Probablemente no debamos empezar con inmunoterapia de inducción. Mi opinión es, aunque el paciente sea PDL1 positivo. Es cierto que en el fase 2 randomizado hay un análisis de biomarcadores pendientes, pero son muy poquitos pacientes y no creo que se puedan sacar muchas conclusiones. Y luego, verdaderamente, parece que la combinación tampoco está siendo sinérgica, ¿no? Que era un poco lo que pensábamos al principio cuando se diseñaron los estudios. No sé, Xavi, si tú opinas lo mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Esta es la conclusión más importante de este estudio. Y yo quería también felicitaros
Begoña, a ti sobre todo, a Joaquín Bellmunt y a todos los que hemos participado en este estudio, ¿no? Tanto por el diseño del estudio, porque consigue realmente concluir algo importante, y también sobre todo, que esto quizás es lo que tiene más mérito para nosotros, por la oportunidad. Se ha conseguido presentar este estudio en el momento en que salían los primeros estudios en primera línea de tratamiento, no como nos pasa muchas veces cuando ya hay bastante, ¿no?, presentado sobre el tema y no es una novedad. Yo creo que esto también es un mérito muy importante. Gracias. Y a continuación quería presentar dos estudios de ensayos ya conocidos y ya presentados, dos estudios que dan nuevos datos sobre estos ensayos. El primero es el INVIGOR 130, ya hemos hablado de él, es el estudio que evaluaba atezolizumab en combinación con quimioterapia en primera línea de tratamiento en más de 1.200 pacientes. Sabéis que es un estudio que daba ventaja a favor de la combinación en supervivencia libre de progresión, a falta de datos de supervivencia global definitivos. Y este es un estudio de calidad de vida, de los resultados percibidos por el paciente. Un estudio adicional, pero que tiene su importancia en un número tan grande de pacientes y que se centra solo en dos de las ramas. La rama de atezo más quimioterapia versus la rama de quimioterapia sola. Excluye el de inmunosola, que sería más diferente a ellos. Bueno, ve que no hay puntuaciones diferentes en el estatus basal entre ambas ramas y que además que no se producen cambios tampoco en los scores entre ellos a lo largo del tratamiento. Estudia escalas de calidad de vida de la ORTC, después varias funciones, función social, emocional, física y cognitiva, y también varios síntomas importantes relacionados con cáncer. Como os decía, no hay en ninguna de estos parámetros diferencias destacables entre ambos brazos. Quizá la única diferencia es menor, que es que hay mayor tiempo de mejoría o hasta el empeoramiento en el brazo de atezo más quimioterapia, cosa lógica porque la supervivencia libre de progresión es un poco superior en este brazo. Pero realmente el estudio concluye que la adición de atezolizumab a la quimioterapia no compromete la calidad de vida del paciente. Y el último estudio que creo que sí que es importante, arroja luz sobre algunos aspectos notables del estudio Javelin Bladder 100, del estudio que ha salido ya mencionado varias veces en la discusión. Como sabéis, hasta ahora, de todos los estudios en primera línea de tratamiento en carcinoma urotelial metastásico, este es el único en el que la única estrategia en que la incorporación de la inmunoterapia, avelumab en este caso, ha dado una ventaja y una ventaja significativa y muy importante además en supervivencia global. Y la estrategia ha sido mantenimiento en aquellos pacientes que entran en respuesta o estabilización con la quimioterapia. Primero tratamiento con quimioterapia y aquellos pacientes con respuesta o estabilización se randomizaban a mantenimiento con avelumab versus best supportive care. Se incluyeron 700 pacientes, hay una diferencia muy significativa, una diferencia importante con una hazard ratio de 0,69 en supervivencia global a favor del mantenimiento, y en esta presentación pues se analizaban el beneficio en subgrupos, en diferentes subgrupos, como ya venía preestablecido según análisis preestablecidos en el diseño inicial del estudio. Y la verdad es que los resultados, algunos de ellos son realmente importantes. Primero, que el beneficio del mantenimiento se veía igual en aquellos pacientes que estaban en respuesta parcial o completa que en aquellos que estaban en enfermedad estable. Mantenimiento beneficia tanto a unos como a otros. También en aquellos pacientes que tenían enfermedad visceral como los que la tenían no visceral. Y esto también es importante, porque sabemos que los pacientes con carcinoma urotelial y enfermedad visceral tienen un pronóstico habitualmente mucho peor, ¿no?, y una supervivencia libre de progresión más breve. Pues estos pacientes también se benefician del mantenimiento con avelumab. El tipo de quimioterapia
tanto aquellos que habían recibido cisplatino como los que habían recibido carboplatino se beneficiaron. El ECOG, pacientes asintomáticos, también sabemos que tiene un papel muy relevante el ECOG como factor pronóstico en cáncer de vejiga avanzado. Pues el tratamiento con mantenimiento benefició tanto a aquellos con ECOG 0 como a los que tenían 1 o 2, y quizá lo que es más llamativo y más importante es que el mantenimiento benefició de forma significativa en términos de supervivencia global tanto a aquellos que tenían PDL1 positivo como los que eran PDL1 negativos. O sea que los pacientes con PDL1 negativos también se benefician de la adición de avelumab como tratamiento de mantenimiento al haber alcanzado la respuesta o estabilización con quimioterapia. Por tanto, para acabar, como conclusión, antes de la discusión de los diferentes trabajos que hemos comentado, presentados en ESMO, en primera línea de tratamiento, el único abordaje o la única estrategia de incorporación de la inmunoterapia a la quimioterapia en primera línea que ha demostrado un beneficio claro de supervivencia y que es recomendable utilizarlo fuera de ensayo clínico sería el mantenimiento con avelumab en aquellos pacientes que presentan una respuesta o estabilización con la quimioterapia estándar, sea con cisplatino o con carboplatino, independientemente del estatus de PDL1. Otras estrategias hasta ahora siguen siendo experimentales, a pesar de que los resultados preliminares de 2 de los grandes estudios pues han sido negativos. Debemos esperar todavía los resultados con el más largo seguimiento, los resultados de otros estudios en curso con la misma estrategia, y tenemos que esperar sobre todo al desarrollo de mejores biomarcadores que nos permitan quizá seleccionar mejor a los pacientes y personalizar los tratamientos. Bueno, muchas gracias, Xavi, por tu excelente resumen. Contigo siempre da gusto. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, donde seguiremos comentando los datos que se han presentado en ESMO en cáncer renal. Buenas tardes a todos.